Y bueno, tenemos a Federico Friedl, como siempre. Federico, bienvenido nuevamente, gracias por estar acá, otra vez. Sí, gracias Pablo, gracias a ustedes, gracias a Telesur por brindarnos este espacio a fundar. Bueno, tenemos unos minutitos para hablar de esto que raramente hablamos y que tiene que ver con lo que está pasando hoy en el mundo, las miradas centradas en Taiwán. ¿De dónde viene esto, Federico? Bueno, Taiwán, para ubicar a nuestros televidentes, se encuentra, digamos, en el Océano Pacífico, pero se considera una provincia china. A ver, ahí estamos en Taiwán. Con Google Earth nos metimos, está muy cerquita de China, ¿no? Históricamente perteneció a China. Exactamente. Hay una historia donde China tuvo una guerra civil en el siglo pasado, en el siglo XX, y en 1949 Mao Zedong derrota a Chiang Kai-shek. Mao Zedong, Partido Comunista, y Chiang Kai-shek, el Partido Nacionalista. Chiang Kai-shek decide refugiarse en la isla de Taiwán. De ahí que se conoce a Taiwán como China nacionalista y bueno, a China continental como China comunista. Y bueno, ¿desde cuándo empieza esta cuestión separada, independentista, digamos, de Taiwán? Desde 1949, el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista, creado por Chiang Kai-shek, es el que, digamos, conforma lo que hoy conocemos como Taiwán. Hoy, en la actualidad, Taiwán está gobernado por una mujer y el gobierno lo tiene un partido denominado Partido Progresista Democrático, que paradójicamente está enfrentado al Kuomintang, que es el Partido Nacionalista. Es la división que hoy por hoy hay en Taiwán. Están divididos 50-50, podemos decir. Bien. Y justamente el Partido Nacionalista es el que propone de alguna forma un acercamiento con el continente, con China, que fue su rival histórico. Bien. ¿Cómo comienza todo este problema? Porque este problema empieza a partir de una visita, o sea, había tensión claramente, ¿no? Pero una visita desencadena este conflicto que tiene visos de conflicto armado. Tiene visos de conflicto armado y que se está agravando. Lamentablemente tenemos que decir que se está agravando porque a la visita de Nancy Pelosi, para ubicar a nuestros amigos televidentes, es la tercera en el orden de poder en Estados Unidos. Es la presidenta de la Cámara de Representantes, está detrás del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris. Es decir, evidentemente su poder de decisión es sumamente importante y este viaje hay que aclarar que no fue avalado por el presidente Biden. Entonces debemos hablar de que hay una disputa interna en Estados Unidos de qué forma encarar la situación de Taiwán. A ver, pero tanto lío por una visita a una isla, algunos se preguntan. No, ahí está el punto. Justamente la disputa es entre China y Estados Unidos. Es, digamos, evidente de que Estados Unidos quiere mantener su poderío en lo que es toda la zona del Oriente y, bueno, evidentemente le sirve Taiwán como, digamos, una base de operaciones. Ahora, Taiwán es un país que es una cosa muy paradójica porque no está reconocido por Estados Unidos y está siendo apoyado por Estados Unidos. Lo que pasa es que existe una resolución de las Naciones Unidas del año 1971 que reconoce una sola China. Es decir, que Taiwán no, digamos, tendría el aval de las Naciones Unidas para erigirse como país independiente. A la fecha de hoy, en el mundo, son muy pocos los países que reconocen a Taiwán. Ahora, siempre hay digamos, una base. La base económica, ¿dónde está? Económicamente, ¿qué es Taiwán? Económicamente y geopolíticamente, económicamente es una potencia muy parecida a lo que es Corea del Sur. Ellos producen chips y microchips, por ejemplo, hoy que es base de digamos, prácticamente
lo que en el mundo está moviendo la tecnología. Y geopolíticamente porque le sirve a Estados Unidos para no seguir retrocediendo. Debemos recordar que Estados Unidos tuvo una retirada bastante deshonrosa de Afganistán, muy cerca de China. Sí. Es decir, está retrocediendo en toda la zona de lo que es el Lejano Oriente. Bien. Y ahora, decíamos, es bloqueo, hay un bloqueo. ¿Cómo es este bloqueo? Son con barcos. Uno no puede llegar tranquilamente a Taiwán como si pudiera, pero bueno. Claro, bueno, a partir de la visita de Nancy Pelosi, sí, que digamos China lo considera como una intromisión en asuntos internos, y acá hay que destacar que la Cancillería Argentina y digamos el embajador argentino en China se han expresado de la misma forma, es decir, que la visita de Nancy Pelosi es una intromisión en los asuntos internos de China. Lo que sucede es que China tiene una posición de apoyo hacia la Argentina con respecto al tema Malvinas, que es muy similar. Bien. Es muy similar en cuanto nosotros solicitamos, reclamamos la soberanía sobre las Islas Malvinas, y China está reclamando que Taiwán es una provincia china y reclama obviamente su soberanía. El conflicto se está agravando en qué sentido, que el fin de semana pasado, luego de la visita de Nancy Pelosi, hubo una visita de 5 congresistas norteamericanos de improviso, sin aviso, y estuvieron un fin de semana en Taiwán. Obviamente se reunieron con todas las autoridades taiwanesas. Y esto China lo sigue considerando como una intromisión y está haciendo esto que mencionas, Pablo, ejercicios militares, ha bloqueado a la isla y está haciendo ejercicios aeronáuticos, ejercicios con la Marina y mostrando un despliegue militar en función de lo que siempre se hace antes de un conflicto. Y podríamos llegar a un conflicto. El tema es que, digamos, cuando hablamos de un conflicto con estas dos potencias como Estados Unidos y China, automáticamente se empieza a hablar de un conflicto nuclear. Bueno, en ese punto yo opino de que realmente no creo que lleguemos ni acá ni en Ucrania tampoco, a pesar de que la situación evidentemente... ¿Por qué, Federico? ¿Por qué no? Y porque sería desastroso para toda la humanidad. Pero digamos, son personas que son belicistas pero tampoco comen vidrio, no se van a autodestruir. Mantienen la presión, pero no llegan a la ruptura. Ruptura en cuestión nuclear. Claro. Además de que se conoce que las 3 potencias que existen hoy en el mundo, Estados Unidos, Rusia y China, todos tienen armamento nuclear y todos hacen ostentación y despliegue de todas las modernizaciones tecnológicas que tienen. Hoy por hoy la guerra no es la guerra convencional que nosotros conocemos, sino que la tecnología ha avanzado de tal forma que evidentemente hay otro tipo de armas. Tampoco es ideológica ni nacionalista, tiene que ver estrictamente con lo comercial. Sí, fundamentalmente. El crecimiento de China no es un país beligerante a lo largo de la historia. Las veces que ha entrado en beligerancia nos podemos remontar, por ejemplo, al siglo XIX, en las famosas 2 guerras del opio contra el imperialismo inglés, pero siempre porque fue agredido, porque en ese momento lo que le impuso Inglaterra, que derrotó a China, y esto es un dato a tener en cuenta porque Inglaterra es aliado histórico de los Estados Unidos, pero es un dato a tener en cuenta esa guerra del siglo XIX porque dejó un recuerdo muy triste para los chinos, por cuanto ellos se vieron obligados a ceder Hong Kong, a abrir 5 puertos a la marina inglesa y abrir el comercio a Inglaterra, cosa que ellos evidentemente no querían. Y Inglaterra lo que hizo fue introducir el opio, que se sacaba de la India, y de esa forma se llevaban de China el té, por ejemplo, que es esa costumbre inglesa que tanto conocemos y que los chinos tienen prácticamente el mejor té del mundo. La porcelana, todas estas cosas que se han conocido en Occidente y que provienen de la China.
pero el conflicto es fundamentalmente geopolítico y económico. Y el tema es ver cómo en Estados Unidos se dirime esta especie de interna entre quienes no están de acuerdo con avanzar en un conflicto ya bélico más abierto y quienes tienen una posición mucho más dura con respecto a esto. Pero hay que insistir que China no es un país beligerante, siempre ellos han ganado las batallas a través del comercio. Bien, claro. Hoy por hoy vemos que la están logrando. Y la están logrando, lo vemos en el mundo hoy, cómo ellos han avanzado, prácticamente están en todos los países del mundo y han avanzado a través del comercio, es decir, introducen sus productos, introducen sus intereses y sus empresas que evidentemente responden al gobierno chino. Y esta pregunta será tal vez para otra, pero como está todo interrelacionado en el mundo, no está muy lejos este conflicto, posible conflicto en China con lo que sucede en Ucrania. Hay alguna interrelación, ¿no? Seguramente, porque para hoy hablar hay mucho, ¿no? Sí, pero evidentemente hoy no debemos dejar de lado que lo que sucede en cualquier punto del planeta influye en todo el planeta. Bien, es decir, si hay un hecho bélico en un punto, o hay un hecho casi comercial, como tenemos ahora, que es la crisis que está viviendo el mundo con respecto a la energía. Claro. Argentina está en graves problemas con respecto al suministro de gas, pero es un problema mundial. Bien. Esto hace que lo que sucede en Ucrania, evidentemente, va a suceder, va a afectar y va a repercutir. Por último, ¿qué esperamos de Taiwán? ¿Qué tenemos que estar atentos allí? Que el conflicto no tenga una escalada, digamos, más amplia. Si Occidente, si Estados Unidos pretende llegar a algún tipo de negociación, debería tener otras actitudes y no las bélicas, o no, por ejemplo, esta, donde China protestó antes del viaje de Nancy Pelosi, protestó ante los Estados Unidos porque consideraba que era una intromisión en sus asuntos internos. No olvidemos que China considera a Taiwán una provincia. Claro. Sí, se están metiendo en tu casa. Exactamente. Federico, bueno, te esperamos para la próxima entonces. Hablaremos, tenemos muchísimo más para hablar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias. La pausa ahora.